Mi nombre es Melissa. Tengo 28 años. Vivo sola en un departamento en la colonia Providencia de Guadalajara y tengo una colección de 47 muñecas antiguas que ocupan 3 estantes en mi sala. La gente que me visita por primera vez siempre reacciona igual. Primero el silencio, luego algún comentario forzado sobre lo bonita que son. Y luego esa mirada hacia la puerta que delata que preferirían estar en otro lugar. No me ofende. Lo que sí me molesta es cuando alguien dice que le dan miedo. ¿Por qué no dan miedo? O al menos no daban miedo antes de que llegara la número 48. Mi abuela Marta fue quien me enseñó a verlas. Vivía en una casa vieja en el centro histórico de Guadalajara, cerca del templo expiatorio, en una de esas calles donde los edificios porfirianos todavía conservan sus fachadas, aunque por dentro ya nadie vive como antes. Tenía una vitrina de madera en su sala que ocupaba toda una pared, con 3 estantes de vidrio donde guardaba su colección con un orden que nunca variaba. Las de porcelana arriba, las de celuloide en medio, las de trapo abajo. La primera vez que me llevó a ver la vitrina tenía yo 4 años. No me las presentó como juguetes, me las presentó como lo que eran. Una muñeca antigua guarda la memoria de quien la tuvo antes, me dijo esa vez, con esa voz suya que bajaba de volumen cuando tenía algo importante. Hay que tratarla con respeto y hay que saber escucharla. ¿Las muñecas hablan, abuela? Me miró con esos ojos suyos que siempre parecían saber más de lo que decían. No con palabras, dijo, pero hablan. Lo que nunca me explicó, o lo que yo nunca entendí hasta demasiado tarde, era qué hacer cuando una de ellas decía algo que no querías escuchar. A los 28 años mi colección tenía 47 piezas reunidas con la misma disciplina que mi abuela me había enseñado. Iba al mercado de antigüedades de Tlaquepaque cada mes, a los tianguis del centro histórico de Guadalajara los domingos, a remates de casa en Zapopan, donde a veces parecían piezas que nadie más reconocía. Cuando viajaba siempre buscaba mercados y tiendas especializadas. Documentaba cada pieza en una libreta, con su procedencia, su material, su historia si podía conseguirla. Era un hobby ordenado, tranquilo, completamente mío, hasta el domingo de marzo en que fui al tianguis de San Juan de Dios. El mercado de San Juan de Dios es uno de los más grandes que existen. Un edificio enorme de 3 pisos en el centro de Guadalajara donde caben miles de puestos de todo lo imaginable. Yo iba específicamente al 3er piso, donde se concentran los vendedores de antigüedades, artesanías viejas y objetos de colección. Conocía casi todos los puestos de memoria y los vendedores ya me reconocían de verme llegar cada mes con mi libreta y mi mochila. La encontré en un puesto del fondo que no había visto antes, casi escondida entre cajas de trastos viejos y santos de yesos descascarados. Era de porcelana alemana, de principios del siglo XX, con el cabello oscuro pintado con un detalle extraordinario y unos ojos de vidrio azul profundo que los fabricantes de esa época lograban con una técnica que hoy nadie replica. Era el vestido original, de una tela que debía tener más de 100 años, pero que alguien había conservado con un cuidado que no correspondía al resto del puesto. Era la muñeca más hermosa que había visto en mi vida. El vendedor era un hombre de unos 60 años que no supo o no quiso decirme de dónde venía exactamente. Dijo que era de un lote que había comprado en el remate de una casa en Zapopan, que los dueños habían querido deshacerse de todo rápido, sin explicar más. Le pregunté el precio. Era ridículamente bajo. Debí haber preguntado el por qué, aunque no lo hice. La envolví con cuidado, la guardé en mi mochila y salí del mercado de San Juan de Dios, sintiéndome como siempre cuando encontraba algo extraordinario. Me sentía muy afortunada. Esa sensación duró exactamente hasta esa misma noche.
La puse en su lugar en el estante, entre la número 46 y la número 47, y me alejé para verla desde la distancia, como siempre hacía con cada nueva adquisición. Apagué las luces. La sala quedó en penumbra, con solo la luz de la avenida Eulogio Parra, entrando por las persianas. En esa oscuridad, las 47 muñecas del estante eran formas quietas y familiares que conocía de memoria, pero los ojos de la número 48 reflejaban la luz de una manera diferente a todos los demás pares de ojos de vidrio que había coleccionado en años, como si hubiera algo detrás de ellos, algo que llevaba tiempo esperando llegar a ese estante y que finalmente había encontrado el camino. No dormí bien esa noche. No fue una pesadilla, no fue un sonido específico, no fue nada que pudiera describir con precisión cuando me desperté a las 3 de la mañana, con el corazón acelerado y la certeza de que algo en el departamento había cambiado. Me quedé quieta en la cama escuchando. El departamento en Providencia era silencioso, de noche. Una de las razones por las que me había gustado cuando lo renté. La avenida de Eulogio Parra tenía tráfico de día, pero de madrugada quedaba en ese silencio particular de las colonias residenciales de Guadalajara, donde los árboles absorben el poco ruido que queda. No había ningún sonido fuera de lo normal, y sin embargo, algo me había despertado. Me levanté a tomar agua. Para llegar a la cocina tenía que pasar por la sala, frente a los estantes de las muñecas. Lo había hecho cientos de veces de noche sin pensarlo 2 veces. Conocí ese trayecto de memoria, con los ojos cerrados, en completa oscuridad. Pero esa noche encendí la luz del pasillo antes de salir del cuarto. Caminé hacia la cocina sin mirar los estantes, me serví el agua. Bebí despacio y en el camino de regreso me detuve. La número 48 estaba en su lugar. Por supuesto que estaba en su lugar, no tenía por qué estar en otro. Era una muñeca de porcelana en un estante. No podía moverse sola. Pero su posición era ligeramente diferente a como lo había puesto. La había colocado mirando de frente, como todas las demás. Ahora estaba girando unos grados hacia la izquierda, hacia el interior de la sala, hacia el sillón donde yo leía por las noches. Me dije que la había puesto así sin darme cuenta, que el ángulo me parecía diferente porque eran las 3 de la mañana y no estaba completamente despierta. La giré de frente de nuevo, apagué la luz del pasillo y volví a mi cuarto. A la mañana siguiente, cuando salí a desayunar, la muñeca estaba girada de nuevo hacia el sillón, exactamente igual que antes, con esa precisión que no tienen los objetos que se mueven solos por corriente de aire o por vibración del edificio, con la precisión de algo que se sabe exactamente hacia dónde quiere mirar. Tomé mi café sin sentarme en el sillón. La segunda semana después de que llegó la número 48, las otras muñecas empezaron a cambiar. No de posición, no todavía. Era algo más sutil que eso y más difícil de explicar a cualquiera que no hubiera pasado años mirando los mismos objetos en los mismos lugares hasta conocer cada detalle de memoria. Era la expresión. Las muñecas antiguas de porcelana no tienen expresiones variables, eso lo sé perfectamente. Los rasgos están pintados o moldeados en el material y no cambian. Lo había sabido desde los 4 años cuando mi abuela Marta me lo explicó, con esa paciencia suya. Pero las expresiones de mis muñecas estaban cambiando. No radicalmente, no de una sonrisa o un gesto de terror de una noche a la siguiente. Era gradual, no tan gradual que al principio me pregunté si estaba imaginándolo. La muñeca de la esquina izquierda del estante superior,
una pieza francesa de los años 20 a la que yo llamaba Cécile. Tenía una sonrisa leve y serena que había documentado en mi libreta con una fotografía el día que la compré en una tienda de antigüedades en la calle Pedro Moreno, en el centro de Guadalajara. Esa sonrisa ahora era diferente, no más amplia, no más cerrada, diferente en una manera que no sabía articular, pero que reconocía con la certeza de quien ha mirado algo 1000 veces y sabe cuando algo ha cambiado, aunque no pueda señalar exactamente qué. Era más tensa, como si Cecil supiera algo que yo no sabía y estuviera diciendo o haciendo un esfuerzo por no mostrarlo. Revisé las fotos de mi libreta, las comparé con la que veía en el estante, pasé una hora haciéndolo, muñeca por muñeca, foto por foto. 12 de las 47 tenían expresiones ligeramente diferentes a las de las fotos, las 12 más cercanas a la número 48. Esa noche llamé a mi madre, que vivía en Zapopan. No le conté nada específico, solo le pregunté, como de pasada, si recordaba algo particular sobre las muñecas de la abuela Marta, si alguna vez había notado algo raro con alguna de ellas. Hubo una pausa en la línea. ¿Por qué me preguntas eso?, dijo mi madre con una voz que no era exactamente la de siempre. Por nada, solamente curiosidad. Otra pausa. Tu abuela tenía una muñeca que guardaba separada de las demás, dijo finalmente, en una caja, en el cuarto de atrás. Nunca la ponía en la vitrina. Cuando le pregunté por qué, me dijo que había muñecas que eran mejor no tener cerca de las otras. Se me heló algo en el pecho. ¿Cómo era esa muñeca? Mi madre tardó en responder. De porcelana, dijo, con el cabello oscuro, ojos azules muy claros, vestido oscuro. Colgué el teléfono despacio y me quedé sentada en la cama durante un tiempo que no supe medir. Luego miré hacia la sala. Desde mi cuarto podía ver el borde del estante y el perfil de la número 48, girada hacia mi cuarto. Mi abuela Marta se había ido de este mundo hace 3 años. Le había dejado su colección a mi madre, que no tenía el mismo gusto, y había repartido las muñecas entre familiares y conocidos sin saber bien qué hacer con ellas. A mí me había tocado elegir primero, como la más interesada, y había tomado las 6 que más quería de la colección de mi abuela para integrarlas a la mía. Lo que no sabía hasta que mi madre me lo dijo por teléfono al día siguiente, cuando la llamé de nuevo, con más preguntas, era que mi abuela también tenía una libreta, similar a la mía, con la procedencia de cada muñeca, su historia, sus características. Mi madre la había guardado sin leerla, porque era letra de su madre y a abrirla le dolía. Fui a Zapopan esa misma tarde. La libreta de la abuela Marta era un cuaderno de pasta dura, color vino, con las páginas amarillas y la letra apretada de alguien que escribía con la convicción de que cada palabra tenía su lugar. Había una entrada por cada muñeca, una fecha de adquisición, procedencia, descripción y notas. Busqué la descripción de una muñeca de porcelana, cabello oscuro, ojos azules, vestido oscuro. La encontré en la página 43. La entrada era más larga de las demás. Mi abuela había escrito con más detalle, con una letra que hacia el final de la página se volvía más apretada, más urgente, como si hubiera querido decir mucho en poco espacio. La muñeca se llamaba, según la anotación, La Visitante. Mi abuela escribía que la había comprado en 1987 en un puesto del mercado de San Juan de Dios, en el 3er piso, a un vendedor que no supo decirle su procedencia exacta.
que era una pieza extraordinaria que no había podido dejar pasar, que esa misma noche había notado algo en los ojos de vidrio que no correspondían a ninguna muñeca que ella hubiera tenido antes. Luego venía un párrafo que leí 3 veces. Decía: esta muñeca no debe estar cerca de las demás. No sé explicar por qué con precisión, pero las afecta. Como si lo que sea que lleva dentro necesitara expandirse. La guardo separada. Si alguien lee esto después de mí, que sepa que esta muñeca no se vende, no se regala y no se abandona. Se entierra con sal, con agua bendita y con una oración que pide permiso a la tierra para guardar lo que no debe de andar suelto. La última línea de la entrada decía: si la visitante no está en la caja cuando encuentres esto, y es tarde para la precaución, solo queda el remedio. Cerré la libreta. Mi madre me miraba desde el sillón, con esa expresión de quien ya sabe lo que vas a decir antes de que lo digas. La muñeca que compraste en San Juan de Dios, dijo. No era pregunta. Sí, le respondí. Mi madre cerró los ojos. Tuve sueños, y esos sueños empezaron la 3ª semana. No eran pesadillas en el sentido convencional. No había persecuciones, no había monstruos, no había nada que al despertar pudiera describir como aterrador en términos narrativos. Era algo más difícil de procesar, porque lo que dejaba no era miedo, sino una sensación de desplazamiento, como si durante el sueño hubiera estado en mi cuerpo, pero no completamente. Como si algo más hubiera ocupado parte del espacio que normalmente era solo mío. En todos los sueños estaba en mi sala, de noche, con las luces apagadas, sentada en el sillón frente a los estantes, y las muñecas que me miraban, todas, con esa atención que los objetos inanimados no deberían de tener. Pero en el sueño, eso no me perturbaba. En el sueño me parecía completamente normal. Lo que no era normal era la número 48. En cada sueño, la número 48 no estaba en el estante. Estaba en el sillón junto a mí, apoyada contra mi pierna, como si alguien la hubiera puesto ahí. Con esos ojos de vidrio azul mirando hacia el frente, con esa expresión que en la vigilia me resultaba insoportable y que en el sueño me parecía familiar. Como la cara de alguien que conoces pero no recuerdas de dónde. Me despertaba de esos sueños con la certeza de que había estado hablando con alguien durante horas. No recordaba las palabras, no recordaba los temas, solo la sensación de una conversación larga y profunda que se borraba con el momento en que abría los ojos. La 4ª mañana después de que empezaron los sueños encontré algo que me cerró la garganta. En mi libreta, donde documentaba la colección, había páginas nuevas escritas, con mi letra. No recordaba haberlas escrito. No tenía ningún recuerdo de sentarme a escribir nada con esos días, pero la letra era inconfundiblemente mía, con esos giros específicos que uno desarrolla en años de escribir y que son tan personales como una firma. Las páginas nuevas describían las muñecas, todas, con un nivel de detalle que iba más allá de lo que yo había documentado originalmente. Describía no solo su apariencia, sino algo más, algo que las páginas llamaban su contenido, como si cada muñeca fuera un recipiente y lo que importara no fuera el exterior, sino lo que guardaba dentro. La entrada de la número 48 ocupaba 3 páginas. No pude terminar de leerla. En el punto de donde lo intenté, a mitad de la 2ª página, las letras dejaban de ser las mías. Llamé a mi madre esa misma mañana y le pedí el número de algún conocido que supiera de estas cosas. Mi madre no preguntó para qué. Llevaba días esperando esa llamada. Me dio el nombre de una mujer que vivía en Tlaquepaque, a quien ella conocía a través de una amiga de su parroquia en Zapopan. Se llamaba Doña Refugio y, según mi madre,
Llevaba décadas ayudando a familias con problemas que los médicos y los sacerdotes ordinarios no sabían resolver. La llamé esa tarde. Doña Refugio tenía una voz tranquila y directa, que no invitaba a rodeos. Le conté todo en orden, desde la compra en San Juan de Dios hasta las páginas de mi libreta. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un silencio breve. ¿Tiene usted la libreta de su abuela?, preguntó ella. Sí. Leyó la entrada completa de la muñeca hasta la mitad. No la lea completa, dijo con una firmeza que no admitía discusión. Lo que está escrito en esa libreta de su abuela no está escrito para usted. Está escrito para quien sepa qué hacer con esa información. Y usted todavía no lo sabe. ¿Qué está pasando con la muñeca? Doña Refugio tardó en responder. Lo que su abuela llamaba la visitante no es una muñeca, dijo. La muñeca es solo el objeto donde se instaló, como una casa. Lo que vive adentro lleva mucho tiempo buscando a alguien receptivo. Y usted en su colección, con esa conexión que tiene con estas piezas desde niña, es exactamente el tipo de persona que busca. ¿Para qué me busca? Para quedarse, dijo. No en la muñeca, en usted. El departamento en Providencia estaba completamente en silencio cuando Doña Refugio dijo eso. Afuera los árboles de la colonia movían las ramas con el viento de la tarde y el sol, que entraba por las persianas en franjas largas que iluminaban el polvo, flotando en el aire de la sala, y la número 48, en su estante, con sus ojos de vidrio azul, me miraba directamente desde el otro lado del cuarto. Doña Refugio vino al departamento 3 días después. Era una mujer de 60 años, pequeña, con el cabello completamente blanco, recogido con una trenza, y unas manos que cuando se movían parecían saber exactamente qué tocar y qué no. Vino con una bolsa de tela café, que puso en el suelo junto a la puerta sin abrirla todavía, como quien deja las herramientas afuera hasta saber exactamente qué trabajo hay que hacer. Recorrió el departamento en silencio, entró a cada cuarto, se detuvo en el umbral de la sala durante un tiempo largo sin cruzarlo, y cuando finalmente entró, fue directo al estante. Miró las muñecas sin tocar ninguna. Se detuvo más tiempo frente a la número 48. ¿Cuánto tiempo lleva aquí?, preguntó sin voltear. Casi un mes, le respondí. Asintió despacio. Ya he hecho raíces, dijo ella. Esto va a costar más trabajo de lo que hubiera costado hace 3 semanas. Se giró hacia mí y me dijo, ha tenido laguna de memoria, momentos donde no recuerda qué hizo durante un rato. Lo pensé. Había habido mañanas en que me sentaba a trabajar y cuando levantaba la vista, había pasado 2 o 3 horas sin que tuviera ningún recuerdo de lo que había hecho en ese tiempo. Lo había atribuido al trabajo, a la concentración. Sí, le respondí. Ha dicho cosas que no recuerda haber dicho. Pensé en la libreta, en las páginas escritas con mi letra. Sí, le dije. Doña Refugio me miró con esa expresión tranquila, que no era indiferente, sino algo más parecido a la concentración de quien evaluó la magnitud de un problema antes de decidir cómo atacarlo. El proceso ya empezó, dijo ella. Lo que hay en esa muñeca ya encontró una entrada. Por ahora está explorando, probando, viendo cuánto terreno puede ganar sin que usted lo note. Hizo una pausa, pero eso cambia pronto. ¿Cuándo?, le dije. Cuando decida que ya tiene suficiente terreno para quedarse de manera permanente, dijo. Y ese momento ya se acerca. Esa noche, mientras Doña Refugio preparaba lo que necesitaba para empezar el día, ocurrió lo primero que no pude atribuir a ninguna explicación razonable. Estaba en la cocina,
preparando café, cuando escuché mi propio nombre, dicho con mi propia voz, desde la sala. Vi el pasillo y me detuve en el umbral. La sala estaba vacía, las muñecas en su estante, la luz de la tarde entrando por las persianas, todo en silencio, excepto la número 48. Ahora que estaba en el borde del estante con las piernas colgando hacia afuera, en una posición que ninguna muñeca de porcelana puede alcanzar sola, y con la cabeza girada hacia el pasillo, hacia mí. Lo que ocurrió esa noche no tiene una explicación que yo pueda dar de manera ordenada, porque mis recuerdos de esas horas no son lineales, son fragmentos, como fotografías de algo que ocurrió demasiado rápido para registrarse por completo. Doña Refugio dijo después que eso era normal, que cuando algo de esa naturaleza actúa directamente sobre una persona, la memoria de esa persona se vuelve porosa en los momentos de mayor intensidad, como una grabación que se interrumpe justo cuando más importa. Lo que sí recuerdo con claridad es el principio. Era las 11 de la noche. Doña Refugio y yo estábamos en la sala, ella con sus materiales desplegados sobre la mesa, y yo sentada en el sillón, que ahora me resultaba incómodo porque era hacia donde la muñeca siempre miraba. Las 47 muñecas en sus estantes, y la número 48 de vuelta en su lugar, donde Doña Refugio la había puesto después de que yo la encontré en el borde. Doña Refugio comenzó con copal. El humo llenó la sala con ese olor espeso que yo asociaba con iglesias y con los altares del Día de los Difuntos de mi infancia. Luego hierba, ruda y albahaca, y otras que no reconocí. Flotaba en los marcos de las ventanas y la puerta. Luego agua, que me dijo había conseguido en 5 parroquias diferentes de Guadalajara, desde la Catedral de Guadalajara hasta el santuario de Nuestra Señora de Zapopan. Durante la primera hora nada ocurrió. Luego las luces parpadearon. Una vez, 2 veces, y la tercera se apagaron por completo. No el edificio, no el vecindario, solo el departamento, con la precisión de un corte selectivo que no correspondía a ningún fallo eléctrico ordinario. En la oscuridad del copal seguía ardiendo y su luz naranja iluminaba la sala con esas sombras móviles que hacen que los objetos quietos parezcan moverse. La número 48 estaba en el borde del estante de nuevo. No la había visto moverse, nadie la había tocado, pero estaba ahí, con las piernas colgando, con la cabeza girada hacia Doña Refugio y con una expresión en el rostro de porcelana que no era la misma de hacía 2 minutos. Doña Refugio no se detuvo, elevó la voz con sus rezos y tomó el frasco de agua bendita y lo roció sobre la muñeca. Lo que pasó después es donde mis recuerdos se vuelven fragmentos. Recuerdo un sonido que salió de la muñeca y que no era ningún sonido que la porcelana pueda producir. Recuerdo que Doña Refugio retrocedió un paso y luego se plantó de nuevo con firmeza, que me pareció extraordinaria para alguien de su edad. Recuerdo frío, un frío que no venía del clima, sino de las paredes, del piso, de todas partes. Y recuerdo haber visto a mí misma desde afuera, no como un sueño, como una observación, como si durante unos minutos yo hubiera estado en 2 lugares al mismo tiempo, dentro de mi cuerpo y a la vez mirando desde algún punto de la sala. Y lo que vi desde ese punto fue a mí misma, de pie frente al estante, con la mano extendida hacia la número 48, con una expresión en mi cara que no reconocí como mía. Luego Doña Refugio dijo mi nombre, con una voz que era completamente diferente a cualquier tono que le hubiera escuchado. Y yo volví. Doña Refugio tardó 2 días en completar el trabajo. No porque no supiera qué hacer, sino porque lo que había en ese departamento resistía con una consistencia que ella misma admitió no haber enfrentado en muchos años. Cada noche avanzaba y cada mañana parte de lo avanzado había retrocedido,
como si lo que ocupaba la muñeca recuperara terreno, mientras Doña Refugio descansaba. La segunda noche fue peor que la primera. Las muñecas del estante, las 47 que yo había coleccionado en años, empezaron a moverse, no dramáticamente, no saltando de los estantes, girando lentamente, con esa precisión que yo ya conocía, todas girando hacia el centro de la sala al mismo tiempo, como si algo las orientara desde un punto central. Ese punto central era la muñeca 48. Doña Refugio pasó esa segunda noche sin dormir, rezando sin parar, alternando el copal con las hierbas y el agua bendita de las 5 parroquias que ya había usado, con agua adicional que había conseguido esa tarde, en 2 iglesias más, la iglesia de San Francisco de Asís, en el centro de Guadalajara, y una capilla en Tlaquepaque, que ella conocía y que, según dijo, guardaba una santidad particular por los años que llevaba en pie. 7 fuentes en total, como la libreta de mi abuela había indicado sin que yo hubiera entendido cuando lo leí. La tercera mañana el departamento amaneció diferente, no tranquilo, no todavía, pero diferente en una manera que se sentía en el aire, como cuando después de una tormenta larga el cielo empieza a aclarar y uno reconoce que lo peor ya pasó, aunque todavía haya nubes. Doña Refugio tomó la número 48 del estante, con las manos envueltas en una tela que había traído específicamente para eso, sin tocar la porcelana directamente. La puso en una caja de madera que también había traído, la selló con sal en el perímetro y la ató con un cordón que había empapado en agua bendita. «Hay que sacarla del departamento hoy», dijo ella, «y hay que quemarla, no tirarla, no guardarla, quemarla completamente con sal y con agua bendita, en tierra abierta». «¿Pero dónde?» Doña Refugio pensó un momento. «Lejos de la ciudad», dijo. «Lo que hay en esa muñeca necesita tierra vieja para soltarse, tierra que haya existido antes de que hubiera ciudad encima». Fuimos esa misma tarde al Bosque de la Primavera, al poniente de Guadalajara, una zona de reserva natural de casi 30,000 hectáreas de bosque de encino y pino que existe desde mucho antes de que la ciudad creciera hasta sus límites. Encontramos un claro apartado del camino principal, donde no había nadie. Doña Refugio hizo un círculo de sal alrededor del punto donde pondríamos a la muñeca. Roció agua bendita y un poco de combustible sobre la caja antes de abrirla, y cuando finalmente sacó la número 48, la puso en el centro del círculo. El bosque a nuestro alrededor quedó en un silencio que no era el silencio normal de los árboles. Era el silencio de algo prestando atención. Doña Refugio empapó la muñeca en agua bendita y le acercó el encendedor. No encendió de manera inmediata. Lo intentó 3 veces. La flama tocaba la tela del vestido y se apagaba como si el aire alrededor de la muñeca tuviera una composición diferente. Doña Refugio rezó en voz baja durante varios minutos. Luego vació el último frasco de agua bendita, completo, sobre la muñeca y volvió a acercar el encendedor. Esta vez sí encendió. Ardió con una rapidez que no correspondía al tamaño de la pieza, como un humo oscuro y denso que subió vertical entre los encinos sin dispersarse en el viento, como si algo la jalara hacia arriba, y mientras ardía, durante los 3 o 4 minutos que duró, hasta que no quedó nada reconocible, el bosque siguió en ese silencio que no era natural. Cuando las últimas brasas se apagaron, Doña Refugio enterró las cenizas mezclándolas con la tierra del bosque hasta que no quedó ningún rastro visible. Se incorporó despacio, con ese cansancio de quien ha gastado algo que no es solo físico. «Ya», dijo simplemente. En el camino de regreso a Guadalajara ninguna de las dos habló durante mucho tiempo. Doña Refugio me recomendó que no regresara al departamento, no de manera inmediata, así que
No regresé durante 3 semanas. Me quedé en casa de mi madre en Zapopan, durmiendo en mi cuarto de mi infancia, rodeada de cosas que conocía desde niña y que no tenían ninguna historia oscura adherida. Mi madre no hizo preguntas, me preparaba café por las mañanas y me dejaba estar, que era exactamente lo que necesitaba. Doña Refugio vino al departamento 2 veces más, mientras yo no estaba, para terminar la limpieza de los espacios y asegurarse de lo que había dejado la número 48 en las paredes y en el aire no quedara sin atenderse. La segunda vez me llamó para decirme que el departamento estaba listo. Volví un martes por la mañana con mi madre. El departamento olía a copal y a hierbas y algo más limpio que antes, como después de una lluvia larga. Los estantes estaban igual, con las 47 muñecas en sus lugares, mirando de frente como siempre las había puesto yo. Las revisé una por una. Las expresiones se habían vuelto a ser las de las fotos de mi libreta. Cecil sonreía con esa sonrisa serena y leve que yo había documentado el día que la compré en la calle Pedro Moreno. Las demás estaban igual que antes, con esas expresiones familiares que habían aprendido a querer en años de coleccionar. Debería haber sido un alivio completo, y lo era, en parte. Pero había algo que no le conté a mi madre ese día, ni a Doña Refugio cuando la llamé para agradecerle. El estante tenía 47 muñecas, pero el espacio donde había estado la número 48, entre la 46 y la 47, no se sentía vacío, no visualmente. Visualmente era un espacio vacío entre 2 muñecas, sin nada, como debería ser. Pero cuando pasaba frente a ese punto específico del estante, había algo en el aire, una densidad diferente, una temperatura ligeramente más baja, que hacía que mi paso se acelerara sin que yo lo decidiera conscientemente. Como cuando caminas de noche por un lugar que no conoces y algo en tu cuerpo sabe antes que tu mente que deberías de apurar el paso. Le conté a Doña Refugio 2 semanas después, cuando ya no pude seguir ignorándolo. Escuchó en silencio. Luego hubo una pausa larga antes de que respondiera. Lo que vivía en la muñeca se fue, dijo. De eso estoy segura. La quema fue completa. Entonces, ¿qué es lo que siento en ese espacio? Otra pausa. Una huella, dijo finalmente. Como cuando alguien vive muchos años en una casa y se va, y la casa tarda en olvidar que estuvo ahí. Hizo una pausa más. Eso se va solo con el tiempo. Puede tardar meses, puede tardar más, pero puede volver. Doña Refugio tardó más de lo que me hubiera gustado en responder. No, dijo ella. Lo que quemamos en el bosque de la primavera no regresa. Colgué el teléfono y me quedé sentada en el sillón de la sala, frente a los estantes con el café enfriándose en la taza. Las 47 muñecas me miraban de frente con sus expresiones de siempre, y el espacio vacío entre la 46 y la 47 seguía siendo lo que era un espacio vacío, nada más. Eso me decía la parte racional de mi mente, que es la parte que uno entrena toda la vida para que tome el control en los momentos difíciles. Pero hay otra parte más antigua y más honesta, que esa noche mientras apagaba las luces de la sala y caminaba hacia mi cuarto sin voltear, me decía algo diferente, que Doña Refugio había respondido demasiado rápido para estar completamente segura, y que hay cosas que no se van del todo, solo se aprenden a ocupar menos espacio.